Pues arranquemos con Hechos capítulo 9 y este es el primero de 3 relatos que aparecen en este libro de Hechos sobre la conversión de Saulo a Pablo. El siguiente lo vamos a encontrar en el capítulo 22 y el siguiente en el capítulo 26. Y usted va a encontrar diferentes, algunas diferencias, y no es de que estén diferentes o contradictorias, sino que cada vez que el testimonio se cuente, ya el hermano Sergio nos dijo que aquí el autor es el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Inevitablemente nos está contando parte de lo que sucedió del testimonio de Saulo, pero en las siguientes, en el capítulo 22 y 26, escuchamos verbalmente, palabra por palabra, hasta cierto punto, lo que dijo el apóstol Pablo. Aquí se nos está contando, pero cada una de estas va a agregar algo más que nos completa el cuadro para entenderlo en una mejor manera. Pero algunos argumentan de que esta conversión del apóstol Pablo implicaba rechazar el judaísmo, pero otros dicen no, que era abrazar al cristianismo, y pues creo que van de la mano, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Bueno, nació ahí aproximadamente en el año 10 después de Cristo. ¿En dónde? En Tarso. ¿De dónde? De Cilicia. Era de padres judíos. Eso lo hacía él ciudadano romano y fariseo judío. O sea, que no nació en Jerusalén, pero ahí, después, más tarde vamos a ver que por ahí pasó mucho tiempo. Entonces algunos alegan que era griego helenista, ¿verdad? Por haber nacido en la diáspora, fuera de donde estaban normalmente los judíos. Era de la tribu de Benjamín, al igual que el rey Saúl. Y en el hebreo el nombre de ambos, Saúl y Saulo, es de la misma manera. Es más, mi hijo ayer en su clase de hebreo también aprendía él esto de su profesor. Pero Saulo, de su padre, heredó prácticamente el derecho a la ciudadanía romana. Encontramos en una ocasión que alguien se está jactando que compró la ciudadanía romana. Bueno, tú la compraste, yo la obtuve de nacimiento. Pero Pablo tenía una hermana, por lo menos de lo que sabemos de la Biblia, y tenía ahí esta hermana un hijo. Entonces, ¿qué sería de él? Un sobrino, que más tarde se menciona en el capítulo 3 que por ahí escucha algo, que van a matar a Saulo, le van a hacer una emboscada, y él va y cuenta. Pero toda la familia era farisea, profesaban el farisaísmo. Pero tradicionalmente se acepta de que aproximadamente como a la edad de 20 años, quizás fue un poquito después ahí de la muerte de Cristo, que Saulo fue a Jerusalén para formarse como rabino bajo el liderazgo de ¿quién? Gamaliel. Ahí el capítulo 22:3 nos hacen pasar de esto. Pero algunos escritores y se me fue la palabra, estos que investigan, historiadores, nos dicen que posiblemente Saulo pasó parte de su juventud. Entonces, ¿cuándo es de que uno deja de ser joven? Al lado de sus padres. Pero allá en Hechos 22:3, él menciona que él fue criado en esta ciudad de Jerusalén cuando está hablando. Pero el apóstol Pablo no solamente hablaba hebreo, él hablaba griego, hablaba arameo y hablaba el latín. Entonces, mínimo estos idiomas. Más tarde en Corintios, cuando le habla a las iglesias, les dice: yo me pudiese jactar que hablo más lenguas, más idiomas que ustedes, pero prefiero hablarles unas poquitas palabras en su propio idioma para que las entiendan y sean edificados. Entonces el apóstol Pablo manejaba bien el griego, el hebreo, el arameo y el latín, y potencialmente otros idiomas, porque él lidiaba con muchas personas de Asia en estos tiempos. ¿Y cuántos idiomas había? Bueno, la Biblia explícitamente no nos dice cuántos, aunque nos menciona al inicio de Hechos que había medos, partos, elamitas, etcétera, ¿verdad? Y cada uno escuchó el mensaje en su propio idioma. Pero por lo menos sabemos esta base que griego, hebreo, arameo y latín hablaba. Pero aparte de hablar estos idiomas y ser fariseo, judío, romano, por ahí hay un canto también que nos relata esto. Él tenía un gran celo por
por la institución judía, por lo que hacían, los procesos, la manera que le enseñaron sus padres a vivir. Eran celosos de gran manera. Por ahí creo que nos dice, entonces, contrario a lo que los apóstoles creían en el 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero acá en la esquina contraria, el apóstol Pablo, celoso también, aprendiendo lo que él creía, profundizándose, y él sinceramente creía que todo lo que él hacía contra Jesucristo, que lo estaba haciendo para Dios. Entonces vamos a ver esto aquí enseguida. Algunos historiadores creen que Saulo se estaba preparando para llegar a ser uno de los rabinos, y que de ellos ahí aprendió la vocación de hacer tiendas, que más tarde Hechos 18 nos menciona que la usó ya en el cristianismo. Pero algunos nos dicen que no llegó todavía a ser el rabino que él buscaba ser, porque Cristo lo alcanza. Pero si nos acordamos allá en el capítulo 8 fue o 7, ¿cuál fue donde mataron a Esteban? ¿O en el 7? Okay. ¿Quién estaba ahí parado ya? Saulo. Él en este momento todavía era un alumno, pero participó como asistente a estos líderes religiosos a quien lo estaban instruyendo en este momento. Pero vamos a arrancar ahí porque tenemos varios versículos para abarcar. Vamos a comenzar en el 1 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces, lea el 8:1 conmigo también. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Entonces, como alumno, tuvo la oportunidad de votar y decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo que esto sucede. Pero aquí Saulo pasó de consentir pasivamente como alumno. En el 8:1 pasa, y no solamente de Esteban, de la muerte de otros cristianos, de otros creyentes, ahora a coordinar activamente la persecución matando a los creyentes. Más tarde también va a pasar de ser un matador a un misionero. Entonces aquí, del 8 al 9, pasa solamente de consentir a coordinar. ¿Se entiende? ¿No? Él consentía, estaba de acuerdo que se matara a Esteban y a otros creyentes. Con su voto como alumno decía, estoy de acuerdo, sigan, échenle ganas, adelante a los líderes religiosos. Consentía en la muerte de los creyentes. Luego pasó a coordinar, a ser el coordinador, al que decía, ¿sabes qué? Ahora vamos a matar a estos, vamos a ir a hostigar a estos, vamos a arrastrar a estos. Como lo vamos a ver aquí. Pero más tarde pasa a ser de matador a misionero. Entonces de consentir a coordinar y luego de matador a misionero. Pero nuevamente Saulo estaba convencido que él estaba haciendo lo correcto, que estaba obedeciendo a Dios al matar a los cristianos, al consentir en su muerte, en coordinar las muertes de ellos. Pero no era algo nuevo, hermanos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos encontramos al profeta Elías en Primera de Reyes 18:40. En estos tiempos la idea era de que se tenía que eliminar a los falsos profetas para poder purgar a Israel de cualquier religión falsa. Entonces era dirigido por Dios, pero en este aspecto Saulo realmente estaba convencido de que todo cristiano era falso, era un profeta falso, un maestro falso, un seguidor falso. Vamos a eliminarlos, vamos a quitarlos. Entonces, ¿qué nos dice el 9:1? Y Saulo respirando, también se puede traducir resoplando aún amenazas asesinas. ¿Contra quiénes? Los discípulos del camino, que vamos a aprender más tarde. Pero ¿qué quiere Saulo? Quiere aún más poder. Quiere ser reconocido en todo lugar para ir más allá con sus ataques. No solamente de eliminación, sino quiere
eliminarlos, ¿cuál es la palabra en español? Se me fue, erradicarlos, erradicarlos, para ir más allá con sus ataques y sus eliminatorias. Y aquí se está enfatizando Saulo respirando aún, aún. Esto es de que continuaba no solamente ahora consintiendo, pero ahora como coordinando las muertes de los cristianos. Y lo estaba haciendo él ciegamente con una rabia perseguidora contra los discípulos de Cristo, pero según lo está haciendo de una manera santa y para Dios. Pero aquí la palabra muerte se traduce correctamente como matanza y señala las crueldades que no se relatan aquí completamente. Más tarde en algunos de los capítulos nos da unos detalles adicionales. Más tarde, como 30 años después, el apóstol Pablo mismo, él nos lo va a relatar, que él había perseguido a estos del camino hasta la muerte. Y cuando eran matados, él decía, yo di mi voto contra ellos. Pero más tarde él dice, yo mismo, y muchas veces yo los castigaba en las sinagogas, los forcé a blasfemar, los forcé a que hicieran cosas que negaran su fe. Los perseguía hasta en las ciudades extrañas, nos va a decir él mismo. Pero todo esto había sucedido antes de su viaje a Damasco, que vamos a ver aquí. Y algunos historiadores nos dicen que la conversión de Saulo se asemeja mucho al llamado de un profeta a una misión específica. Entonces Saulo es llamado Saulo aproximadamente hasta el capítulo 13, verso 9 por ahí. Pero antes, en el 7:58 vemos, por ejemplo, en el 7:58 dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este ha sido su nombre, Saulo. Pero para el capítulo 13 vamos a ver que aún el doctor Lucas le comienza a nombrar Pablo. Pero prácticamente Pablo tenía este odio contra el cristianismo y ahora lo encontramos empleando, coordinando los ataques, lo que él va a hacerle a los cristianos. Entonces Saulo, aquí respirando aún amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada aliento, que cada respiro, que cada palabra era para coordinar y activar una amenaza de destrucción, respirando amenazas de homicidio. En otras palabras, esto es lo que él comía y dormía y respiraba. O sea que todos sus esfuerzos, todo su aliento era dedicado a esto. Pero ¿qué había escuchado Saulo? Había escuchado que algunos cristianos se habían ido para una ciudad que se llamaba Damasco. Los expertos, algunos dicen que 200 kilómetros, 250, 240, 280, dependiendo de dónde sales, de Jerusalén. Pero ¿qué está pidiendo Saulo? Va a pedir, denme una carta de autoridad. Tengo autoridad, pero quiero más autoridad en esta nación, en esta ciudad, en aquella también, en esta otra. Pero pide cartas para la sinagoga de Damasco, por si ahí hubiesen hombres y mujeres. Él ya sabía que había de este camino. ¿Para qué? Para arrastrarlos y maltratarlos. Entonces la intención de Saulo en este momento es no solamente eliminarlos, sino exterminarlos, para que no quede ninguno de ellos. Y nuevamente porque Saulo era celoso por las creencias de sus padres judíos y quiere eliminar a todos los del camino. Algunos teólogos dicen de que se les refería del camino porque así como dice Proverbios y Salmos, cuando andes, y allá en el Antiguo Testamento, cuando andes, el andar, el caminar. Por ejemplo, el Salmo, creo que por aquí la hermana se lo conoce de memoria, hermana Natalie. Salmo 1, ¿qué dice, hermana? El camino del hombre. Ajá, ¿cómo dice? ¿Se lo recuerda de memoria? Bienaventurado el hombre que no
Anduvo, que no se sentó, que no. En consejo de malos ni en camino de pecado. En camino. Entonces, andar, caminar. Y ahí conlleva esta idea. Cuando tú andas, caminas, pero si usted lee ese salmo detenidamente, después, salud, Gracias. después de caminar, te paras con ellos, te detienes y después te sientas con ellos, a convivir con ellos, te quedas con ellos. Si usted leyó del capítulo anterior, si no me equivoco, también cuando el Señor le da instrucción a Esteban, ve y acércate a este carro, iba sentado, pero ahí va caminando al lado, lo invita, se sienta con él a tener ese compañerismo. Pero el andar, el vivir, el caminar, el sentarse con las personas, a esos les nombraban los del camino. Pero en Hechos encontramos que se les nombraba ya de esta manera. Pero Pablo viajó a Damasco persiguiendo a los cristianos, al Cristo resucitado, y es a Cristo quien lo confronta a él y lo pone a cara con el Evangelio, los del camino, por decirlo de esta manera. Pero aquí me encanta un juego de palabras y de ideas. Pablo, con mano fuerte, estaba maltratando a los cristianos y quiere ahora en su mano llegar con mano poderosa, con una carta que lo avala y le da más poder y más potencia. Quiere llegar a Damasco para arrastrar a la gente y sacarlos de ahí a los cristianos. Pero ¿qué va a suceder? Más bien va a ser guiado de la mano. Y más bien, él quería para ponerle la mano a la gente. ¿Se acuerdan que esto significa violentamente arrebatarlos, arrastrarlos? Pero lo que va a suceder que un cristiano devoto y obediente va a llegar y le va a poner las manos a él. Y vamos a ver qué significa esto. Pero Damasco, ¿qué lugar era? Bueno, la capital de Siria en este momento. Y había un gran camino, que otra vez un juego de palabras entre el Asia oriental y la occidental. Entonces, aquí quedaba este lugar que conectaba a los lugares. Nuevamente 200 a 280 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y era una ciudad muy antigua. Pero Josefo, uno de los historiadores, nos dice que aquí rebosaba, estaba repleto de judíos y de gentiles que se habían convertido a la fe judaica. Pero también aquí había llegado el evangelio, porque varios cristianos cuando fueron esparcidos se fueron aquí. Pero Saulo va entusiasmado que aquí les voy a caer porque aquí queda la última sede, porque allá ya los erradicamos y aquí los vamos a terminar, los vamos a exterminar. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Pero él lleva intenciones de encontrar a hombres y mujeres. Y él se quiere enfocar en las mujeres porque son las que tienen hijos. Y si son cristianas, pues las vamos a matar también. Era su idea. Pero su objeto de crueldad, de diferentes cosas. No les gustaba para nada estos del camino. ¿Y dónde se les llamó cristianos por primera vez? En Antioquía. Entonces hasta el momento se les ha llamado del camino, de este camino, de su manera de proceder, de vivir. Otros teólogos dicen que se les nombraba del camino porque eran seguidores de Jesús, quien dijo ser yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero entonces ahí el 2 ya lo mencionamos. Y les pidió perdón, ¿qué cosa? Cartas, ¿para qué? Para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿verdad? Que los trajese ¿cómo? O sea, que les echaran mano y los trajera arrebatados y maltratados, etc. Pero ¿qué sucedió? El 3. Mas yendo por el camino, ¿qué aconteció? Que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, el juego de palabras, Saulo va por un camino. ¿Cuál camino? El que une prácticamente a dos áreas, y ahora se encuentra aquí casi a la mitad del camino que une a estos dos lugares, y de repentinamente ¿qué lo rodea? Un resplandor de luz del cielo.
pero va aquí en un camino y Saulo fue encontrado por Jesús, el camino. Entonces también aquí aprendemos de este verso 3 que la luz tiene voz, hermanos. Pero ¿es la primera vez que la voz del cielo habla? ¿Dónde encontramos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Uh-huh. Pero aquí llegando cerca de Damasco. En la tradición, en la historia tradicional, se cree que aquí había un puente cerca de esta ciudad y que aquí fue donde sucedió esta cosa de la luz con la conversión de Damasco. Y aquí no nos va a decir en este relato el doctor Lucas a qué hora sucedió, pero lo aprendemos del segundo relato del capítulo 22 y del capítulo 26, que fue como a mediodía. En el 22 nos dice así, a mediodía, 22:6. Y en el 26:13 nos dice que fue en mitad del día. Entonces, ¿qué sale siendo cuándo? En otras palabras, cuando no podía haber engaño alguno, que por ahí te sucedió a ti solito, ahí aparte en la noche, pero bueno, ¿no crees que fue el sol? Y entre los tres pasajes nos aclara que era más brillante que el sol. Entonces, le cercó un resplandor de luz del cielo, una luz, él mismo dice que sobrepujaba el resplandor del sol, nos lo dice en el 26:13, y que sucedió otra vez en el mitad de día. Entonces, que brillaba con todas sus fuerzas. ¿Alguna vez usted ha intentado ver la luz del sol, hermano, así sin anteojos, sin lentes, sin... Sí, he tratado, pero cuando voltea después uno queda... veo ruedas Uh-huh. de colores. Y no lo podemos hacer por mucho tiempo porque nos comienzan a llorar los ojos, ¿verdad? Pero aquí esta luz es más brillante que el sol. Entonces, y Lucas aquí nos está diciendo que es un hecho verificable y nos va a dar los detalles aquí enseguida y por qué y cómo sucede todo esto. Pero habían algunos acompañantes que iban con Saulo, pero los acompañantes solamente van a oír y van a ver ciertas cosas, pero no van a entender lo que escuchan y etcétera. Pero hermanos, la luz normalmente en la Biblia es asociada en la Escritura con la revelación divina del Señor. Se usa de diferentes maneras, que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, simplemente para vernos bonitos. No, ¿para qué cosa? Para que anunciéis aquel a la luz admirable, ¿verdad? En el capítulo 12, verso 7, si lo quiere leer conmigo, de Hechos, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. Así que con el ángel, ¿qué más se apareció aquí? Una luz resplandeciente, ¿verdad? Ok, regresamos al 9:4. Y no hubo otra opción para ninguno, ni los que acompañan a Saulo, ni a Saulo. ¿Qué sucede? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que la luz no solamente habla, sino que conoce su nombre y sus acciones. Esta luz sabía el nombre de Saulo y sabía lo que Saulo estaba haciendo y le habla. Así que la luz habla, la luz conoce tu nombre, tus acciones, lo que has hecho, lo que piensas, lo que haces. La palabra del Señor, hermanos, también ¿qué hace? No solamente penetra y corta, sino que sabe nuestras intenciones, etc. Pero ¿cómo cayó y dónde cayó Saulo? En tierra. Y sus acompañantes también. Aquí no nos lo dice, pero el capítulo 26:14 nos dice que también sus acompañantes, y que también vieron la luz. Nos lo comparte el capítulo 22, verso 9. Pero nos dice que oyó una voz que le decía. ¿En qué idioma le hablaría el Señor, hermanos? Yo creo que en arameo, ¿no? Pues pudiese haber sido.
Pero si usted combina los 3 pasajes, aprendemos que escuchaba en lengua hebrea. ¿Y cómo se dice Saulo en lengua hebrea? Bueno, si quiere aprenderlos, después lo hablamos. Pero ¿por qué le dice Saulo, Saulo? Algunos de los teólogos creen que es una reduplicación llena de ternura. Pero vamos a ver que le cambia el nombre de Saulo a Pablo, que se creía la mamacita de Tarzán. Se creía la gran cosa, pero te voy a hacer pequeño para hacerte grande, Pablito. Porque para ser el mayor, ¿qué tienes que ser? El menor. En el diminutivo, hermanos, cuando usamos el diminutivo, a mí, en lo personal, creciendo, mi nombre es Luis. Entonces, con cariño, con amor, con ternura, ¿cómo te dicen los familiares? Hito, Hito. Que aunque también a veces me decían burrito, ¿verdad? Y ahora peloncito, pero antes tenía un apodo que tenía mucho pelo, lo crean o no, y lo tenía parado como un cepillo y me decían cepillito. Pero los primos era para pelearnos, porque yo les decía tecuchitos, que es una planta negra, mi primo, que estaba prieto, ¿verdad? Moreno. Pero eso lo hacía mi tío, te dijo esto. Y no me había dicho eso, y luego él le decía a mi primo que también te dijo esto, y nos agarrábamos a pelear, porque eso es lo que él quería que hiciéramos. Pero ¿se acuerdan de la Biblia? ¿A quién le pusieron un apodo ahí con el diminutivo, también con cariño, con aprecio? No era Bernabé, ¿cómo se llamaba? ¿Sí era Bernabé? El que vendió un terreno, el que... ¿Así se llamaba? En inglés es Barnabas. A ver quién lo sabe en español. Acabamos de pasar por ahí antes de Zafira ¿Y qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. Le pusieron ese apodo. Pero es en el diminutivo también, con cariño, con aprecio. Pero aquí el Señor le cambia el nombre a Saulo por Pablo. Que también, ya Pablo es del latín. Pero también puede significar algo pequeño y puede decir que era pequeño en estatura, también en este aspecto, pero puede significar Pablito. Pero te voy a enseñar lo que es ahora. Si quieres, te creías la gran cosa, te voy a humillar haciéndote pequeño para que puedas hacer grandes cosas. ¿Y es malo querer ser grandes, hermanos? No, nos dice la Biblia que el que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? Convertirse, humillarse y ser el servidor de los demás. Así que, pero aquí Saulo no solamente estaba persiguiendo a la gente, sino que estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo mismo. Verso 5. ¿Cómo contesta a Saulo? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, hermanos, ahora también nosotros en el cristianismo, en la religión, supuestamente podemos hacer cosas buenas para Dios sin conocerle. Porque nótese cómo contestó Saulo, ¿quién eres, Señor? Y pues vamos a hablar aquí enseguida de esto. Pero aquí el aguijón era una vara con punta aguzada, en la punta que servía para avanzar a una yunta de bueyes, pero se usaba para animarles a que caminaran. Pero tú, Saulo, piensas que estás haciendo lo correcto cuando pateas de regreso, pero tú mismo te estás lastimando, te estás haciendo daño, te estás acarreando tu propia muerte. Yo te he querido llamar la atención, animarte a que recapacites, pero tú te estás lastimando. ¿Y porque qué? Pablo pensaba que estaba persiguiendo a herejes, haciendo las cosas para el Señor, pero estaba persiguiendo al mismo Señor, al mismo Jesús. Todo aquel que persiga también hoy en día, hermanos, al creyente, al cristiano, al discípulo, ¿a quién está persiguiendo últimamente? A Jesús. Pero él contesta, ¿quién eres, Señor? El Señor Jesús conocía el nombre de Pablo, conocía lo que Pablo o Saulo había hecho antes que Saulo realmente conociera a Jesús como su Rey y su Señor. Pero aquí el término Señor
es un término indefinido. ¿Qué significa definido versus no definido? Indefinido. Definido que termina, indefinido que no termina. Ok, bueno, No tiene- indefinido, un señor de muchos, cual pueda ser cualquiera. Pero aún con respeto se le está hablando a este personaje que le está hablando. Pero no el Señor. Definido ya es el Señor de señores, el Rey de reyes. Porque si yo dijera un Rey de reyes, es uno de muchos. Un Señor de señores, no definido, puede ser uno de cualquiera, ¿verdad? Pero el Rey de reyes y el Señor de señores, ¿a quién se está refiriendo? Está definido, que es a Dios, al Señor. Es específico, ¿verdad? Si yo digo un libro, es cualquier libro. Pero si menciono, por ejemplo, el libro, es en referencia a la Escritura. Una escritura es cualquiera, la escritura se refiere a la palabra del Señor normalmente, o algo específico. En este caso, nuevamente, ¿quién eres, Señor? Reconozco que eres en autoridad, pero no te reconozco aún como mi Señor. ¿Se entiende o no? Sí. Y aquí hay nótese en el 5 otra vez. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿verdad? Entonces aquí yo y tú se usa dramáticamente y enfáticamente en el original, pero recordemos en qué idioma le está hablando. Aquí lo tenemos en español, pero se tradujo del griego, pero originalmente estas partes en lengua hebrea se le está hablando a Saulo. Entonces, y nuevamente pues a Jesús se está refiriendo, Jesús de Nazaret. ¿Hubo más Jesúses en estos tiempos? Sí. Pero específicamente a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio, al fin, al que es coronado de gloria y honor. Más tarde lo aprendemos así en el 26:9. Pero continuamos, 9:6. Él, temblando, ¿quién? Saulo. Temblando y temeroso, dijo, Señor. Y aquí cambia. Ahora reconozco que eres Jesús, el Señor, el Rey de reyes, el Señor de señores. Te acepto, te recibo como el único y verdadero. Y la pregunta aquí es, ¿qué quieres que yo haga? O sea que me entrego completamente a tu voluntad, a tu señorío. ¿Y qué le dijo el Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí hago un hincapié. Ya en este preciso momento se le está indicando a la otra persona obediente, a otro discípulo, qué es lo que él tiene que hacer. Pero aquí en este momento encontramos a Saulo como temblando y temeroso. Y nos da las dos palabras porque hemos aprendido que el temor es negativo y es positivo. Entonces temblando y temeroso van de la mano aquí para darnos también algo potente. En Isaías, en el último capítulo, si no me equivoco, por ahí por el 60 y tanto, nos dice el Señor que me da asco porque ustedes creen que lo que hacen religiosamente es un servicio para mí, pero es como que me mataran un perro, un cerdo, un animal. Yo me fijo en aquella persona que tiembla a mi palabra cuando la escucha. En otras palabras, obedece a mi voz, hace lo que le pido que haga. No solamente la escucha y la lee y la ignora, sino que tiembla mi palabra, que se humilla, que rompe su corazón, que viene a mí contrito, despedazado. Y aquí encontramos a Saulo de esta manera, temblando y temeroso, porque ahora ha reconocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Estaba tan equivocado, yo pensaba que todo lo que yo hacía era lo correcto, pero ahora he descubierto que esto es lo correcto y que estoy hablando con Jesucristo mismo. Así que, ¿qué quieres que haga, Señor Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? Para muchos historiadores en el cristianismo le dan mucho énfasis aquí a la conversión de Saulo a Pablo, porque nuevamente son pruebas grandes
que esto es válido de la religión cristiana. Alguien ser tan celoso del judaísmo, de sus leyes, de sus normas, de sus prácticas, de lo que creía, y estar tan lleno de lo que creía y abandonarlo inmediatamente para hacer lo correcto. Y nuevamente, pues la otra es la resurrección de Jesucristo. Entonces, normalmente en el cristianismo se ve la resurrección de Jesucristo y la conversión. ¿Cómo se consideraba Pablo? Dice, yo era el jefe ¿de quiénes? De los peores de los pecadores, ¿verdad? Que en este caso, pues de los fariseos, ¿verdad? Pero él se creía que estaba haciendo todo lo correcto y después se da cuenta de que, sabes, que yo estaba tan mal, tan mal. Pero aquí la metáfora que se está utilizando, sí, Señor, tú me estabas llamando la atención. Yo era como buey y tú ahí llamándome la atención, pero yo era el que estaba pateando y renegando y me estaba lastimando, hundiéndome, matándome a mí mismo. Pero nótese aquí la pregunta que hizo. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué haré, Señor? ¿Cómo contestó? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces aquí lo que está indicando, estoy a tus órdenes completamente, en obediencia total, mi vida. Regrese ahí con el 2:37 conmigo, por favor. Recuerden cuando Pedro se lanza un sermonazo. ¿Qué sucede? Al oír esto, en el 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que díganos qué hacer. Queremos obedecer. El 7 de nuestro pasaje, 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí quedaron atónitos, perplejos. Esta es la reacción, hermanos, diferente al que quiere obedecer a Dios y su palabra. Aunque oye la misma voz, hace caso omiso. Algunos dicen, bueno, pero simplemente iba dirigida para Saulo. La realidad es que la voz de Dios va dirigida para todos, pero algunos la ignoramos, hacemos caso omiso o somos olvidadizos. Pero nótese qué hicieron ellos. Y los hombres que iban con Saulo, ¿qué hicieron? Se pararon. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estaban? En el suelo. Y más tarde los siguientes relatos nos lo explica, que ellos también habían caído. Pero ellos no continuaron ahí postrados ante la presencia del Señor, sino que se pararon para hacer lo que ellos querían hacer, en lugar de sometimiento a Dios. Pero después de caer a tierra todos, solo Saulo permanece ahí postrado y los demás se paran atónitos. Aquí significa confundidos, asombrados. No se explican qué es esto, no le hayan motivo ni razón humano al ver y oír, al no entender la luz, ni los sonidos articulados, ni su significado, de qué se trata esto. Pero hermanos, para el que se pierde, la predicación de la palabra es locura, de la cruz. Pero para los que creemos, hermanos, ¿qué es? Poder, salvación, ¿verdad? Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y aquí se puede interpretar de varias maneras. Los que iban con él, ¿sabes qué? Este loco ahí sigue tirado, y lo dejaron ahí un buen rato y lo abandonaron. Y queda solo. Pero dice no veía a nadie. También se puede interpretar que había quedado prácticamente ciego, y también sin nadie. Pero dice que prácticamente llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Quién lo hizo? Bueno, pero quiero hablar de esto brevemente. La luz, hermanos, a veces es ofensiva. Usted a veces ha estado en lo oscuro cuando quizás durmiendo y le prenden la luz. ¿Qué sucede inmediatamente? Y uno no quiere ni verla. No sé si alguna vez le han dilatado los ojos, pero ahí es cuando más le hace efecto la luz, cualquier foco. Y lamentablemente los que a veces de vez en cuando sufrimos de migraña, el olor, el sonido y la luz nos afecta, que nos ofende tanto. Pero hermanos, la luz, la verdad, lo real,
cuando estás saturado de pecado, de cosas negativas, van a ser ofensivas y te van a hacer oír, o te va a sacar aquello negativo y malo, porque pueden cohabitar la luz y las tinieblas. No. Pero aquí se levanta Saulo y nos da a entender que abriendo sus ojos no ve a nadie, ¿verdad? Luego de haber visto al Señor, pero no puede ver nada ni a nadie por la causa de la claridad, nos dice el 22:11 más tarde. Entonces él había cerrado involuntariamente sus ojos para protegerlos del resplandor, pero al volver a abrirlos, se dio cuenta que había perdido su visión temporalmente. Verso 9. Donde estuvo, ¿cuántos días? 3 días. Y aquí también hay un juego de palabras. ¿Cuántos días? 3. ¿Sin qué? Sin beber, ni comer, ni beber. Entonces, ¿qué cosas no pudo hacer? 3 cosas y por 3 días. Entonces estuvo 3 días sin ver, comer, ni beber. Y aquí en el griego utiliza ahora 3 palabras para prácticamente no. La palabra sin, no y ni. En este aspecto, ¿verdad? Pero van las 3 de la mano. Y según el modo hebreo de computación, no comió en lo que restó de aquel día, porque había sido el mediodía, nos acordamos, ¿verdad? Pero ¿cuándo terminaba el día? Normalmente en el calendario judío y a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y ahí comenzaba el siguiente día. Pero no comió el día siguiente y tanto el día subsiguiente. Así que 3 cosas y 3 días. ¿Qué importancia tiene aquí los números? Bueno, Jonás, ¿qué sucedió? ¿Cuántos días? 3 días en el viento. En la oscuridad. Jesús, ¿cuántos días? 3 días. En el sepulcro, ¿verdad? En otras palabras, dando la idea aquí que el que se creía que estaba vivo prácticamente estuvo como muerto y luego recobró la vista, la vida, por decirlo de esta manera. Verso 10. Había entonces donde en Damasco un discípulo llamado Ananías. Aprendimos de uno hace un tiempo, Ananías, ¿sí? Zafira. Un discípulo no ejemplar. Y ahora aquí el mismo nombre de uno ejemplar, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Hermanos, ¿cuántos hemos dicho, heme aquí, Señor, envíame? ¿Quién lo dijo allá en el Antiguo Testamento? Samuel. ¿Quién más? Moisés. ¿Quién más? ¿Isaías o Jeremías? Isaías y muchos otros. Heme aquí. Aquí estoy a tu disposición. En mi rancho diríamos, mande usted. Lo que usted diga. Pero al Señor le decimos, mande usted. Ah, no, eso no quiero hacerlo. Eso tampoco. Eso a mí no me gusta. Ah, eso no me place. Eso está difícil. Que aunque vamos a ver aquí que no todos, aunque dijeron, heme aquí o mande usted, comenzaron a renegar. Moisés dijo, no sé hablar. Bueno, tráeme a tu hermano, ¿verdad? Y etcétera. Hubieron excusas, pero vamos a ver qué sucede aquí. Pero aquí lo considero que sucedió un tiempo de discipulado que más tarde, lo que está diciendo, heme aquí, o sea, soy obediente, estoy entregado, porque dice, en Damasco había un cristiano que se llamaba Ananías. Nótese, aquí muy importante, ¿para dónde iba Saulo? Para Damasco. Uno de los que iba a ser arrastrados y matados y encarcelados o lo que fuera, por Saulo. Al que Saulo iba a llegar a ponerle la mano, porque era uno de los que se había comprometido viviendo el cristianismo verdadero, un discípulo nos dice, un cristiano verdadero, al que Saulo le va a ir a poner la mano. Pero ahora nuevamente Saulo es conducido por la mano, de la mano. Y al que se le va a poner las manos será Ananías. Y Ananías va a ser el que va a llegar a ponerle la mano de otra manera a Saulo. El verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas
a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Este pasaje me encanta. ¿Por qué? Bueno, aquí tiene instrucciones para obedecer. ¿Va a obedecer? ¿Qué de nosotros, hermanos, cuando se nos da instrucciones? ¿Las obedecemos? Acordémonos que en el capítulo anterior encontramos a uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Felipe. ¿Y qué se le dijo a Felipe? Levántate y acércate ¿a quién? Al carro. Pero también se le dijo, ve por un camino desértico y peligroso. En otras palabras, ve por el camino donde suelen suceder los asaltos. Obedécele al Espíritu Santo, porque nos dice que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, y obedece. ¿Y quién cree? ¿Quién viene a los pies del Señor? El eunuco, que tenía dinero, tenía prestigio, era encargado había conseguido un rollo del pasaje de Isaías, que no había en estos tiempos con tanta facilidad tener tu propia copia. Pero después, cuando se bautiza el eunuco, Felipe se desaparece y es llevado por el Espíritu. Bueno, ahí cuando termina el capítulo 8, en el 40, nos dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Aquí está en griego, pero Azoto es del hebreo, raíz del hebreo. Este nombre se nombraba Ascalón. ¿Dónde quedaba esta ciudad de Ascalón, hermanos? ¿Entre qué patria, entre qué nación? Los filisteos. Entonces Felipe se encontró entre sus enemigos, predicando el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Porque ¿de dónde había venido este hombre? Desde otra patria, a adorar. Pero Felipe fue obediente, fue por caminos peligrosos, a gente peligrosa, y les predicó. De la misma manera, encontramos aquí a Ananías, el Espíritu diciendo, ve ahora a compartir y hacer esto con Saulo de Tarso. ¿Sería que Ananías había escuchado de Saulo de Tarso? Sí. Este hombre viene de la ciudad más importante, prominente y poderosa de Cilicia. Era un gran centro comercial y educativo, pero recuerden que viene respirando amenazas y muertes. Pero el Señor le da dirección a Ananías, que se levante y vaya a poner sus manos sobre el que viene a ponerle manos, con mano poderosa y empoderado con cartas, diciendo, tengo autoridad aquí también sobre ti, Ananías. Pero ahora se le pide que Ananías vaya a orar por Saulo. Y este juego de palabras se puede entender de esta manera. Ve a respirar una oración por él. Ve a susurrar, a hablar una oración por él. Sobre el que respira amenazas, pero que ahora respira o susurra una oración humildemente. ¿Sí se entiende? Entonces porque ahí como nos dice en el 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora respira o susurra una oración. Ya no respira amenazas, ya no planifica y habla y esto. Pero ve a la calle derecha, le dice. Pero me estás pidiendo que vaya a dónde? Bueno, esta era una calle importante en Damasco. ¿Por qué? Recordemos que unía. Y esta calle era corta aquí en Damasco, solamente 1 kilómetro prácticamente de largo, que corre del este al oeste por la ciudad. Pero aquí en esta casa, sobre esta calle, está una casa de Judas, pero se encuentra un hombre que se llama Saulo de Tarso. Él ahora susurra, respira una oración, ya no respirando amenazas y matanzas. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Una pregunta. ¿Cuándo le estaba hablando el Señor a Ananías?
Porque ya le había dicho cuando Saulo dice, heme aquí, o ¿qué haré? ¿Cuál fue la instrucción? Levántate y entra allá en el 6 en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya el Señor había estado preparando a Ananías. Pero Saulo continúa orando por 3 días, ayunando, no comiendo, no haciendo, y continuamente en oración, pidiendo que la respuesta llegue. Pero la respuesta el Señor se la ha dado a Ananías. Y Ananías fue obediente. Pero ¿qué cuando el Señor nos llama a nosotros y nos dice, ve y haz esto porque alguien está orando y está esperando la solución a la situación o al problema o al evangelio? Ay, Señor, es que estoy cansado, tú sabes que... Y tengo problemas yo también y necesidades. Pero también hay un caso de Pedro y Cornelio. El Señor prepara tanto a Pedro y a Cornelio. Es algo mutuo para el encuentro de ambos. ¿Hacemos nuestra parte nosotros? También había una situación que la vamos a ver más tarde, que Pablo con sus compañeros tienen tantas ganas con sus planes para ir para acá, pero el Espíritu Santo se los impide. ¿Por qué se los impide? Porque alguien acá ha estado orando y le conocemos como el llamado Macedonio. Ven y ayúdanos, ven y socórrenos. Tráenos la palabra de salvación. Viajes lo que viajes, lo que... Pero note cómo responde Ananías en el 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ya su fama le precede. Ya aquí escuchamos que tiene carta de autoridad y sabemos que viene con esta carta. Hermanos, ¿tememos más al hombre y lo que el hombre nos pueda hacer o a Dios? ¿Qué nos dice la palabra? No temas a aquel que puede matar tu cuerpo. Más bien, teme a aquel que tiene la potestad y la habilidad de no solamente tu cuerpo y tu alma, ¿verdad? Pero el miedo y el temor de Ananías estaba sin fundamento. No, había motivos, había razones. Saulo había matado a muchos, había metido presos a muchos cristianos, a tus santos. Le dice aquí en oración Ananías al Señor. Por favor, Señor, a cualquiera de todos, pero no a él. Esto es imposible. Él jamás llegaría a ser cristiano. Ha sido esto y lo otro y lo otro. ¿Será que nosotros a veces vemos la gente así? Ese marihuano, drogadicto, mujeriego, borracho, el Señor jamás lo va a salvar. Pero hermano, ¿qué si el Señor nos diría, ve y predícale a los de tu pueblo? Señor, pero los de mi pueblo son mafiosos, drogadictos, son los de la familia o son los del cuartel de... ¿Pero qué hacen esos matan a la gente? Y si yo como cristiano les doy otro plan y les voy a arruinar su negocio, ¿lo haríamos? Señor, bueno, nosotros tiramos la toalla cuando nos cierran la puerta en la cara o nos maltratan. Pero Señor, por favor. Pero Ananías era la respuesta que Dios había preparado para Saulo. Pero ya sabemos todo lo que él había hecho. Pero lo que estamos diciendo, Señor, te estamos limitando a ti en lo que tú puedes ser. Por eso Pablo después dice, yo era el jefe de los pecadores. Hermanos, debemos obedecer, siguiendo la dirección de Dios. Aunque enfrentemos a personas o lugares difíciles, así como Felipe, nuevamente, lugar desértico. Es más, si lo analizamos, potencialmente era el mismo lugar donde se asaltó a aquel hombre que se quedó medio muerto. El samaritano no fue el que fue asaltado, el samaritano fue el que ayudó, ¿verdad? Pero en este mismo camino, Pero Ananías aquí tiene varias objeciones, y no sin fundamento. Muchos males le ha hecho a tus santos. Y aquí santos, este es un término que se usa aquí en este libro 4 veces para referirse a los cristianos. En el 13:32, en el 41, en el 26:10. También Pablo lo usa en Romanos 1:7, etc.
Entonces, ¿quiénes somos los santos? Los creyentes, no una estatua, no un... Verso 14 de nuestro pasaje. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya había llegado la palabra que Saulo había pedido estas cartas para tener autoridad en Damasco. Nuevamente, la autoridad del hombre o de Dios influye más en nuestras vidas, lo que vamos a hacer. Así que no solo el terror del gran perseguidor, sino que también la noticia de su misión, el motivo por el cual viene a Damasco. Yo me le voy a esconder mejor. Bueno, pues a ti te viene a arrastrar. Así que mejor te pido que vayas y hagas lo que te pido que te estoy pidiendo hacer. 15. El Señor le dijo, ve, o sea que obedéceme. Tus excusas no son válidas, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios pudo haberle simplemente contestado con un simple, porque yo te ordeno, te digo que me obedezcas. Y hasta cierto punto le dice así, ve, obedéceme. A nosotros, ¿cómo les decimos a nuestros hijos a veces? ¿Y por qué? Porque yo te digo, porque soy tu papá o tu mamá, obedéceme. Pero el Señor aquí le tiene paciencia a Ananías y le da motivos, le da razones. ¿Cuáles son? Que nos menciona aquí. Porque, aquí, instrumento escogido. ¿Para qué? Una tarea especial le tengo. Para que lleve mi nombre a los gentiles. ¿Y a quiénes más? Reyes, a los hijos de Israel, grandes y pequeños, ¿verdad? Pero si Pablo era helenista, romano, fariseo, judío, él debía llevar el evangelio a los gentiles. Algunos teólogos simplemente creen que eran a los de la tribu de Efraín, que se habían prácticamente prostituido y hecho como los gentiles. Pero aquí nos da la idea de todo el ángulo, desde los hijos de Israel a los reyes, sean o no sean y quienes sean, hasta los gentiles, ¿verdad? O desde los gentiles. Pero al apóstol Pablo se le conoce como el misionero, ¿a quiénes? De los gentiles. Pero nunca olvidó y nunca abandonó también a su pueblo, porque predicaba y enseñaba en las sinagogas, etcétera, ¿verdad? Pero ¿sería fácil esto, hermanos? No. Él iba a sufrir también. Lo mismo que él le hizo a otros, ahora va a pasar a sufrirlos él, por su fe, por su obediencia. Y les dije unos domingos atrás que nuestra obediencia, ser lleno de gracia, de fe, del Espíritu Santo, trae problemas, va a traer consecuencias negativas, persecución, maltrato, aún posiblemente la muerte. En los libros de misioneros que traje ahí, que tenemos aquí, que estamos leyendo, vamos a encontrar que muchos de ellos fallecieron. Les compartí hoy de uno que falleció a donde fui, y no ha sido el primero y el único. Pero hoy leímos en el capítulo 27 que Pablo le está testificando a los gentiles, a los líderes, al rey Agripa, el segundo y a otros. Allá en el Hechos 25 nos comparte también, y a otros judíos. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hermanos, nuestro llamado a la obediencia es dulce y amargo, agridulce diríamos algunos, ¿verdad? Y en 2 de Corintios 4, del 7 al 12, nos ayuda a entenderlo un poco mejor, que no lo vamos a ir a leer porque acabo de ver que ya se me fue el tiempo. Pero hay que sufrir a veces. Aunque uno le obedezca al Señor, van a haber maltratos, van a haber dificultades. No quiere decir que todo va a salir color de rosa y bonito y que todo te va a ir bien. Dice, yo le mostraré. Y lo vemos ahí en el 20 y en el 24 y en el 21. Todo lo que él padece. Y una gran lista de todo lo que padeció. Corintios también nos menciona esto. Mencióneme algunas de las cosas que usted recuerda que el apóstol Pablo sufrió. Persecución, hambre, desnudez, naufragio, fue mordido por una serpiente, frío,
encarcelamiento, maltrato de su propia gente, ¿qué más? Apedreado, que lo dejaron prácticamente muerto, ¿verdad? Pero Fue también mordido por víboras. El 17. Porque, bueno, y fue ahí cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí nosotros lo usamos como algo que nos dé aliento y energía para seguir echándole ganas. Pero lo que está diciendo, he aprendido a obedecer y depender del Señor cuando tengo, en abundancia y en escasez. En otras palabras, en todo tiempo he aprendido el arte del contentamiento, ¿verdad? Ok, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 17? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que recibas la vista y seas lleno del Espíritu es una manera de decir para que tengas sanidad y salvación holística. ¿En qué sentido? Que no solamente quedes bien físicamente, sino que quedes salvo y sano completamente. Pero también si recuerdan que el poner las manos, ¿qué significaba? En los tiempos bíblicos, en estos tiempos, ordenarlos al ministerio para que fuera lleno del Espíritu Santo, para que fuera dirigido por el Espíritu Santo. Tú viniste a ponernos las manos de otra manera, violentamente, pero ahora te veo como hermano. Y ese mismo Cristo Jesús que te habló es el que me habló a mí, le soy obediente, al que tú le vas a ser obediente, ya le estás siendo obediente porque le estás haciendo lo que Él te dijo que hicieras. Entonces, hermano Saulo, ¿verdad? Hermano ahora. Pero hermanos, no siempre va a ser fácil mostrarle el amor a otros, sobre todo si hemos sabido todo lo que han hecho o el daño que han ocasionado. Imagínese, ahí ir a darle un abrazo, ahí en esos libros está uno de una hermana que la maltrataron, la abusaron, la violaron, la metieron en unos cuartos con pulgas, etcétera. ¿Cómo se llamaba, Lisa? Corrie ten Boom. Y después ella le testifica a uno de estos soldados y lo puede ver en los ojos y decirle, mi hermano, te perdono por todo lo que hiciste. Le fue difícil, pero lo hizo. El que se reía, el que se burlaba, el que la maltrataba, etcétera. Pero aquí a Pablo, ¿qué le sucede? Le cayeron de los ojos como escamas. Estaba tan ciego, pero no solamente recibió la vista espiritual, sino la vista física, de una manera sobrenatural. Y la materia como escamas, no dice que eran escamas, ¿verdad? Porque en este poco de tiempo no se pueden formar escamas, pero como escamas, algo similar a esto. Pero pudiésemos decir que no solamente estaba cegado espiritualmente por Satanás, sino que en este momento físicamente. ¿Y qué nos dijo el Señor Jesús mismo? Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a qué cosa y a qué cosa. A dar vista a los ciegos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y aquí holísticamente ahora, hermano Saulo, y poniéndole las manos otra vez para este ministerio. Y simboliza el poder de Dios, el del Espíritu Santo. Ya en Hechos 6:6 vimos algo muy similar, que se le impusieron las manos, que dice el 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿verdad? Ok, ¿dónde vamos? En el 18. El 19. Sí, y el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Entonces había estado vendado por Satanás, ahora aquí liberado por Cristo, físicamente, espiritualmente, y echándole ganas, ¿verdad? Pero se le abrieron sus ojos físicos y espirituales. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y aquí se puede interpretar que lo discipularon un tiempo, le hablaron,
Otros lo interpretan que él fue el que estuvo contándoles de su pasado, y de su conversión, etcétera, convenciéndolos que ya no era el mismo, testificando. Otros lo interpretan de otra manera, porque en Gálatas 1:12, el mismo Pablo dice que él no recibió ni aprendió el evangelio de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo mismo. Pero cabe de que el que le testificó fue Cristo mismo y lo ganó para Cristo. Ya Ananías llega a orar por él, a imponerle las manos. Pero en Gálatas 1:16 dice que revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, el evangelio en sí, lo original, no se lo compartió sangre y carne, sino Jesucristo mismo. Pero los discípulos aquí en Damasco le invirtieron a él. Otros lo interpretan que se quedó en Damasco con los cristianos algún tiempo y después vemos que él está predicando, enseñando por las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, pero a algunos no les va a parecer y lo van a querer matar y él sale huyendo. Y encontramos en otros pasajes, es más también en los que le acabo de citar, que él está en Arabia por un lapso de aproximadamente 3 años y es ahí donde él pasa. Algunos saludan que fue con otros hermanos, otros saluden que con el Señor mismo, discipulándolo, enseñándole todo lo que él todo lo que él aprendió prácticamente. Pero Gálatas 1 del 15 al 24 nos da prácticamente un síntesis, el mismo Pablo, de su conversión en su camino a Damasco, de su predicación en Damasco, que se retira a Arabia. Gálatas 1:17 nos lo menciona, que después regresa a Damasco después de haber pasado 3 años, y pasa 3 años ahí también y Gálatas 1:18 nos lo dice, antes de ir a Jerusalén, porque tiene que huir a Jerusalén y a Cesarea. Pero luego nos menciona en Gálatas 1:21 que él vuelve a las regiones de Siria y Cilicia, y Siria otra vez Damasco era la capital ahí de Siria. Pero hay mucho más que pudiera compartir, pero se me ha ido el tiempo, entonces terminemos ahí con el 21. Y todos los que le oían estaban ¿cómo? Atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, el de Jesús? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No era este el matador que ahora es misionero? Pero nuevamente su ida a Arabia, algunos lo colocan aquí en este versículo entre el 21 y el 22, unos lo colocan más tarde, aquí en el relato del doctor Lucas. Pero aquí estaban asombrados. Y en este pasaje es usada 4 veces esta expresión en este libro. Asombrados, maravillados. Pero algunos no pasan de ahí, hermanos, nomás quedan ahí atónitos, perplejos, confundidos, también se puede traducir a veces. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía, esta palabra ahí, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea que el mayor oponente de la iglesia se convirtió en el misionero más grande, el matador al misionero. Y solo Cristo puede cambiar las vidas, hermanos. Hermano Sergio, allá donde anduve, también saben el canto, se lo han aprendido, que solo Dios hace al hombre feliz, pero lo cantaban en su dialecto, en su idioma. Pero ahí en el verso 23 vemos que quieren matar a Saulo, a Pablo, hacen consejo para matarlo, lo persiguen, lo maltratan, así como él maltrató y persiguió a muchos, pero ahora le toca este sabor a él y tiene que huir para salvar su vida. Y como el Señor no había terminado con él, pues le permite huir y continuar. Y dice el 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo
y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Todos los religiosos, lo que hacía él antes, ¿verdad? Y como ya conoce cómo piensan y qué hacen, pues se les escapa. Y en 2 de Corintios 11:32 él mismo nos lo relata de Damasco, cómo sucedió. El gobernador lo menciona por nombre y al rey también. Aretas se llamaba en este tiempo. Pero el 25 nos dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y los discípulos aquí prácticamente le salvan la vida. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, porque la reputación de él pues había llegado a tantos lugares. No te creo. ¿Puede ser que sí cambiaste? No, hasta que no vea. Bueno, por sus frutos nos conoceremos, ¿verdad? El único que creyó en él fue Bernabé. Fue uno de los pocos, ¿verdad? Así que Ananías juega un papel importante y Bernabé juega un papel importante. Es el que lo toma ahí de la mano también y lo discipula y lo entrega. Y usted va a ver en Hechos, es Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Y después pasa a ser a Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé. Y después simplemente se escucha de Saulo. Porque Bernabé pasa a la presencia del Señor. Pero nosotros, hermanos, no estamos viviendo esta persecución intensa de estos tiempos. Felipe fue obediente, Pablo fue obediente, Ananías fue obediente y muchos otros. ¿Qué de nosotros? Y aquí los discípulos, nos dice ahí en el 27, Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. ¿Y qué significa este nombre? Hijo de consolación. Así que el hermano que se interesaba y amaba la obra de Dios, y amaba a Dios y amaba a su prójimo, le toma de la mano, arriesga su cuello. Y Pablo dice, ¿sabe qué? No pasé más tiempo con nadie más que Pedro y Jacobo. Ninguno otro de los apóstoles. Gálatas 1 del 18 al 19 nos cuenta. Y no sabemos si ya habían sido esparcidos para otros lugares ellos, o ya habían muerto algunos, o qué había pasado, porque el capítulo anterior nos había dicho que antes de ser esparcida la iglesia, todos se habían ido, excepto ¿quiénes? Los apóstoles. Pero aquí nadie en Jerusalén quiere reunirse con él. Porque dice el 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces algunos dicen que solamente un lapso de 15 días, otros aquí es donde ponen de que iba a Arabia y regresaba y consultaba con Pedro y Jacobo, etcétera. Pero si usted quiere más apuntes, pues podemos dialogar esto. Pero terminamos ahí con el 29, 30 y 31. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Denodadamente y disputaba. Aunque le quisieran matar, él seguía echándole ganas hacia adelante. Cuando supieron que los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Y cuál había sido la tarea ya en Hechos 1:8, hermanos? Que se predicase el evangelio ¿a dónde? Que fueran testigos ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hasta el momento está llegando el evangelio y hay iglesias en Jerusalén, Judea, aquí nos menciona Galilea también, y Samaria, y están siendo edificadas. Y gracias a la obediencia de estos, el andar en el temor del Señor, el evangelio llega a nosotros también.